El concepto de centro de un grafo se refiere o siempre está aplicado a un grafo conexo. Veamos la definición. Se define como centro del grafo G como el subgrafo inducido por los vértices con excentricidad igual al radio. Veamos en este ejemplo cómo aplicamos eso. Lo primero que vamos a hacer es determinar la excentricidad de cada uno de los vértices del grafo, recordando que la excentricidad de cada vértice es la mayor distancia que tiene ese vértice hacia cualquier otro vértice. Una vez que hemos determinado cada una de las excentricidades de los vértices del grafo, pasamos a ver cuál es la excentricidad que tiene igual al radio del grafo, entendiendo el radio del grafo como la menor excentricidad entre todas las excentricidades halladas. En este caso, resaltada en rojo, la excentricidad menor es la que corresponde tanto a B sub 5 como a B sub 2. Quiere decir que el radio del grafo es igual a 2. Una vez determinado el radio del grafo igual a 2, interpretemos que se ha encontrado. Significa que el vértice 2 y el vértice 5, que son los de menor excentricidad, que fueron los que permitieron determinar el radio del grafo, son los vértices centro del grafo. Es decir, supongamos que las aristas representan calles, las aristas de este grafo, y que los vértices son sus intersecciones. Nos preguntamos, ¿dónde colocaríamos un puesto de policía? Lógicamente tiene que ser en el vértice que minimice el tiempo de respuesta, el tiempo de recorrido desde la estación de policía hasta cualquier otro punto de los que está marcado aquí en el vértice, aquí en el grafo, por ejemplo. Entonces, los candidatos pudieran ser B sub 2 para colocar el puesto de policía o B sub 5. Veamos la practicidad de eso. Si ocurre una llamada desde B sub 1, bueno, iríamos directamente a B sub 1. Desde B sub 2. Y si ocurre en B sub 7, ¿verdad? La llamada, tendríamos este camino de 2 aristas, ¿verdad? Lo más largo que iríamos desde B sub 2 es hasta B sub 7 o hasta B sub 3. Es decir, B sub 2 actuaría como el centro de atención. Iríamos directamente de B sub 6, iríamos directamente hacia B sub 4 o tendríamos que pasar por 2 calles para llegar a B sub 3. En el caso de B sub 5, si escogemos como estación de policía, como el puesto de policía B sub 5, máximo tendríamos 2 calles para pasar para llegar a B sub 3 o a B sub 7 o al mismo B sub 1. Los demás serían una sola calle. Quiere decir que el puesto de policía podría estar en esta arista. Veamos el concepto de vértice corte. Como su nombre lo indica, se trata de un vértice que va a separar el grafo, que va a hacer un corte dentro del grafo. Sea G, un grafo cuyo conjunto de vértices es B y el conjunto de las aristas es A. Se dice que B es un vértice corte si cuando se elimina del grafo provoca una desconexidad, es decir, eso se denota G quitándole B, por lo que es lo mismo G, la raya inclinada, B. Cuando consigamos estas notaciones, quiere decir que al grafo original se le ha eliminado el vértice B. Veamos esta aplicación en G1. Escogemos G3, decimos a G1 le vamos a eliminar al vértice X sub 3. Y vamos a observar que se produce.
si nosotros quitamos al vértice x3, debemos quitar las aristas que inciden en él también. Es decir, que estaría quedando la arista x1, x2, esta que está acá, y estaría quedando x4, x5 como arista y x5, x6, puesto que esta arista, esta otra y esta cuarta arista son aristas que inciden en x3 y hay que eliminarlas. Acá se ve fácilmente que el grafo se ha desconectado al eliminar el vértice x3 y se provoca que el grafo resultante de haber eliminado x3 es un grafo no conexo. Ha provocado x3 una desconexidad. Por lo tanto, x3 es un vértice de corte. Es un vértice istmo. En el caso de G2, tenemos otro grafo muy parecido al anterior, pero con más aristas. Eliminamos a x3. Eliminamos todas las aristas que pertenecen a x3. Y observamos que al eliminar x3 y sus aristas, el grafo se mantiene conexo. No quiere decir eso que cada vez que uno elimine un vértice, el grafo se va a desconectar. Este es un ejemplo de que al eliminar un vértice, se mantiene el grafo conexo, por lo tanto, ese vértice x3 no es un vértice de corte, no es un vértice istmo. Un vértice de corte es aquel que al eliminarlo del grafo, desconecta el grafo y provoca varias componentes conexas, al menos dos. Por último, vamos a ver la definición de arista puente. Como su nombre lo indica, es una arista que sirve de puente entre dos componentes del grafo o entre dos grandes partes del grafo. Tenemos entonces que una arista puente es una arista que al eliminarla del grafo provoca una desconexidad. De manera semejante, la notación para la arista puente, de manera semejante al vértice corte, que al eliminar la arista provoca otro grafo. Y eso se denota G-E o G raya inclinada E. Tenemos acá el grafo G y acá tenemos la notación de que a G le vamos a eliminar cualquiera de las aristas reseñadas con el color amarillo o bronce. Por ejemplo, si le eliminamos la arista sub1, quitamos esta arista sub1, pero no quitamos el vértice que incide en sub1. Quiere decir que este vértice se ha quedado aislado al quitar esta arista. O si en vez de sub1 es sub2, lo mismo pasa. Si yo quito la arista sub2, este vértice se ha quedado aislado. Si elimino la arista, en este caso la arista sub3, por ejemplo, entonces este trozo del grafo se ha desconectado de este trozo. En los tres casos que he nombrado, algo se ha desconectado, por lo menos ha quedado este vértice desconectado de la otra parte del grafo, este vértice desconectado de la otra parte del grafo, y al quitar esos tres, se ha desconectado en dos partes del grafo, y así sucesivamente. Como ejemplo, al lado derecho tenemos a G eliminándole la arista 6, E6. Si quitamos la arista E6 nada más, quedaría el grafo original tal cual, pero sin esa arista E6. Vemos que se ha desconectado. No es conexo el resultado de G eliminado la arista E6. Quiere decir que E6 es una arista puente, puesto que ha provocado una desconexidad.